que proporcionábamos respecto de la siniestralidad y los accidentes de tránsito, vamos a dialogar con Daniel Humbert, que está a cargo de la Coordinación de Educación y Seguridad Vial del Ministerio de Educación. Daniel, ¿cómo le va? Aquí Horacio Ramírez Verdaguer y Melanie Servín lo saludamos. ¿Qué tal? Buen día, un placer. ¿Cómo anda usted? Bien, gracias, muy bien. Bueno, estamos viendo un índice bastante alto en lo que va del año en materia de siniestralidad. Decíamos recién, un reporte de 136 muertes. Sí, sobre todo este fin de semana, bueno, hubo 3 accidentes con decesos y con muertes. Y bueno, yo creo que una de las problemáticas que se está observando, que antes no lo veíamos en el paisaje de las rutas provinciales o nacionales en nuestra provincia, con respecto a un motovehículo, ¿verdad? Sí. Entonces este es uno de los temas centrales que uno trata de abordar, sobre todo, ¿no?, cuando uno sale a circular por este tipo de tramos que son, le reitero, rutas provinciales o nacionales, que antes quizá usted no lo veía en el paisaje de nuestra provincia, pero sí hay muchos cordones, por ejemplo, productivos, como es por ejemplo el caso de Bellavista, Cruz de los Milagros, Santa Lucía, La Valle, Olla, o hacia el otro lado, el sector de Tabaí, Tatacuá, Santa Rosa, que usted va a ver, por ejemplo, que ahí también estamos teniendo varios siniestros viales con muerte, ¿verdad? Entonces es un tema a trabajarlo, no solamente en lo que es el tramo comprendido entre Capital y Saladas, sino también en estos 2 cordones que yo recién le acabo de mencionar. Es decir, que se está ampliando el radio, digamos, de accidentes para localidades del interior, localidades pequeñas. Sí, ¿podemos referenciar? Claro, porque lo reitero, justamente la problemática es con los motovehículos, ¿verdad? Claro. O sea, acá nosotros hacemos foco, porque mire, le comento, o sea, la franja etaria donde se produce la mayor cantidad de siniestros viales con muertes en la República Argentina está comprendida entre 15 y 35 años de edad. Uh-huh. Entonces, este es un tema que se está estudiando desde el punto de vista de la sociología, porque antes la franja etaria estaba comprendida entre 15 y 25 años. Ahora parece que hay personas que tienen 30 años y todavía no maduraron. Es todo un tema. Sí. Y bueno, en el caso de otra provincia también no escapa a esto. Y podemos ver, por ejemplo, que realmente hay conductores que dan por sobreentendido muchas cuestiones, y a la hora de salir a la vía pública vemos, por ejemplo, la cantidad de siniestros viales, bueno, justamente con una problemática que con seguida de muerte, ¿no?, con decesos. Uh-huh. Pero también otro tema también a tocar, que no todo el que sufre un siniestro vial o un incidente vial muere. Y estamos viendo, por ejemplo, muchos jóvenes en nuestra provincia que están siendo amputados, por ejemplo, pierden una pierna, un brazo. Claro. Como también decimos, no todo el que sufre siniestro vial muere, sino que también pueden quedar en silla de ruedas, hemipléjicos. O sea, es una temática central y sobre todo importante que ustedes como comunicadores sociales puedan hacer extensivo, ¿no?, a toda la población, para ver si podemos tomar un poquito de conciencia y reducir esta alta siniestralidad vial. ¿Y qué incidencia puede tener la condición de los caminos? También es un factor a tener en cuenta, porque siempre relatamos episodios en donde, bueno, circula gente alcoholizada o, digamos, con mayor cantidad de ocupantes en el vehículo, en fin. Sin casco también. Sin casco, este tipo de imprudencias, ¿no? Pero sobre el estado de las rutas. Tiene mucho que ver. Mire, cuando, por ejemplo, se produce un hecho de tránsito, siempre aparece lo que están en el tema de la criminología vial, de la accidentología vial, siempre aparece lo que se denomina la trilogía vial. Siempre van a aparecer 3 factores, o el factor humano, o el factor ambiental, o el factor mecánico. ¿Sí? Sí. Pero cuando uno realiza un gráfico de corta con respecto a quién es el que tiene mayor incidencia, siempre aparece el factor humano. Y escuche bien lo que le digo, en casi un 94%. El 6% restante, estamos hablando del ambiente, que cuando hablamos del ambiente, hablamos también de la situación, de cómo se encuentra la vía,
Es decir, puede ser la cinta asfáltica o puede ser del camino de tierra, un camino enripiado. Sí. Es decir, que un 6% se reparte entre el factor falla mecánica o fallas en el medio ambiente. Usted me dice que mayormente la responsabilidad es del conductor o conductora. O del... Por eso que nosotros no decimos accidente de tránsito, decimos siniestro vial o incidente vial. Claro. ¿Por qué? Porque si se puede evitar, no es un accidente. Y los productores de los siniestros viales somos nosotros. Sí. Si usted, por ejemplo, vamos al caso estadístico de la franja entre Capital y el interior, las localidades saladas. Sí. Cuando usted hace el estudio, por ejemplo, de cómo ocurrieron los siniestros viales, es porque los conductores hicieron mal un sobrepaso. Bien. Sí. Y un choque frontal, y esto quiero que le quede algo, porque esto está estudiado científicamente, un choque frontal no te salva a nadie, ni nada, ni el cinturón de seguridad, ni la bolsa de aire, no. Porque ahí nosotros justamente trabajamos lo que es energía cinética con nuestros alumnos, cuando desarrollamos nuestras actividades, sobre todo en materia física, ¿no? Entonces, ahí nuevamente vamos al factor humano. Pero con respecto a lo que usted me estaba diciendo, con respecto a la cinta, también tiene mucho que ver también en la producción de los hechos de tránsito. Pero cuando uno realiza los estudios y el análisis de que por qué suceden los siniestros viales en nuestra provincia, mayoritariamente los responsables somos nosotros los seres humanos. Pienso también, por ahí usted nombró a los pueblos que pasan, que están sobre una ruta nacional, como ser Saladas, Tatacuá, Bahí y Santa Rosa. ¿Cómo pueden actuar los peatones también para que no haya siniestros viales allí, donde es una ruta bastante cargada actualmente? Bueno, un tema central cuando usted... pues mire, cuando usted sale de la vía pública, usted va a cumplir siempre 3 roles. O es peatón, o es conductor, o es pasajero. ¿Sí? Esos 3 roles siempre los vamos a cumplir. En el caso específico de su pregunta con respecto al tema del peatón, bueno, primero lo que uno tiene que tener es siempre, si no tiene un chaleco retroreflectante, porque lo importante es que se lo pueda ver. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo este tipo de elemento, utilizo ropas claras. Es decir, imagínense, si yo debo caminar de noche y tengo una ropa oscura, imposible que uno lo pueda ver desde lejos de que algo está ocurriendo adelante, ¿verdad? Sí. Entonces, esto es central. Y, primero, ropas claras. Y en segundo lugar, uno a veces suele ver, yo circulo la provincia de Corrientes, mucha gente utiliza, por ejemplo, una linterna, ¿no? Y hace señales de que algo por ahí está pasando. Y otro tema es caminar en sentido contrario, al inverso, no en el mismo sentido en el que va el vehículo, sino en el sentido inverso. ¿Por qué? Porque también está estudiado que a veces muchas personas se salvaron la vida justamente porque veían que el vehículo venía en sentido contrario o venía zigzagueando el vehículo, entonces ese peatón ya toma los recaudos y ya se corre de ese lugar. Sí. Entonces, esto es central a la hora de salir a la vía pública, tomar los recaudos necesarios. ¿Por qué? Porque siempre nosotros estamos en riesgo. Ese riesgo va a aumentar o va a disminuir si tomamos las precauciones necesarias. Hay caminos, hay puntos que han cobrado un nivel de transitabilidad importante que tiempo atrás no tenían. Ejemplo, Ruta 43, en donde la gente se manejaba sobre la ruta con bicicletas, también con motos, de manera un tanto descuidada, si se quiere, ¿no? Al ser una zona, digamos, de poca transitabilidad. Hoy en esos puntos usted nota que se están dando mayores accidentes. Lamentablemente sí, o sea, ocurren estos siniestros. Y con respecto al tema, por ejemplo, que usted también mencionó el tema de la bicicleta, esto también es importante destacar, que la bicicleta es un vehículo más. O sea, que tiene que cumplir con toda la misma reglamentación que cualquier otro tipo de vehículo, que una moto, que un auto. Es decir, si yo, por ejemplo, circulo de noche con una bicicleta, sí o sí, primero tengo que ser mayor de 12 años. Una persona que menor de 12 años no puede circular solo, siempre tiene que circular con un adulto mayor. Sí. ¿Está? Sí. Primer punto. Segundo, la bicicleta no es un juguete, es un vehículo más. Es decir que, si yo, por ejemplo, salgo a circular en estas condiciones, tengo que mínimamente conseguirme un ojo de gato
Sí. Luz delantera blanca y luz trasera rojo. ¿Sí? Sí. Porque este es un código internacional. Porque a mí, si yo, por ejemplo, a lo lejos veo una luz blanca, me dice a mi conductor que ese vehículo viene en el sentido contrario al que yo estoy circulando. Si a lo lejos veo una luz roja, me dice, conductor, ese vehículo va en el mismo sentido en el que vos estás circulando. Claro. Entonces, esto es algo central. Y reitero, nuevamente, en el tema, por ejemplo, de bicicleta y motovehículo, si no tengo chaleco reflectante, utilizar ropa clara. Ropa clara. Claro, y después, bueno, como ustedes recién bien dijeron, el uso del casco. Uso del casco. Está estudiado que más entre el 60 y el 70% de un centro vial donde se produce con este tipo de vehículos, si tengo el casco, me puede salvar la vida. Me puedo caer una pierna, la clavícula, no sé, algo, pero sigo vivo. Entonces esto es central que la gente nos podamos acostumbrar a la utilización del casco. Bueno, en la bicicleta también tiene un casco específico que también se debe utilizar, ¿no? Uh-huh. Pero esto es sumamente importante que la gente pueda tomar conciencia a la hora de circular, reitero, con este tipo de vehículos. Ahora, pregunto, ¿en otros países respetan totalmente al peatón? ¿Por qué cuesta tanto implementar eso acá en la Argentina? Y bueno, ahí donde, miren, cuando uno trabaja, por ejemplo, con el tema de lo que es la seguridad vial, estamos hablando lo tenemos que hacer a través de un pensamiento sistémico. Es decir, tomar el todo y tomar lo particular. Es decir, de lo general a lo particular y viceversa. ¿Sí? Entonces, uno de los primeros ejes que uno tiene que trabajar, que gracias a Dios la provincia de Corrientes está haciendo, es con respecto al tema educativo, y dentro de eso, desarrollar actividades de concientización y sensibilización. Eso por un lado, ¿sí? Y ahí es donde ustedes tienen un factor fundamental, los medios de comunicación, de poder dar información científica. No él dice qué, sino información científica con respecto a justamente a lo que es la seguridad vial. El segundo eje, yo creo que ahí donde uno debe hacer mayor énfasis, es en el tema del contralor. Y ahí aparecen las direcciones de tránsito municipales, la policía de la provincia de Corrientes, la Gendarmería Nacional o Policía Federal, en el tema de lo que es contralor. Y para mí, el último eje que tiene que ingresar es el tema de la sanción. Es decir, que si hay personas que no se adecuan a lo que está normado, tiene que haber una sanción. Pero a mi modo de ver también debe ser una sanción ejemplificadora. Claro. ¿A qué me refiero con esto? Porque hay personas que tienen un buen pasar, tienen un buen pecunio, hace una multa, tiene 4, 5, 6 multas, va a pagar la multa y termina. Pero dentro... Que eso, discúlpeme Humbert, eso ha ido en aumento, digamos que hoy una multa es bastante pesada en términos económicos, te quitan el auto, e incluso muy engorroso recuperar tu auto, demás. Sí, bueno, es todo un tema, pero lo que establece la provincia de Corrientes está adherida a las dos leyes nacionales. La ley madre, que es la número 24.449, y después la reforma de la nueva Ley Nacional de Tránsito, que es la 26.363, exactamente igual que la anterior, con la única diferencia que con esta nueva ley se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es el organismo nacional que estipula las políticas de Estado en materia de seguridad vial en todo el país. Uh-huh. Es decir, y nosotros la provincia de Corrientes está adherida a ambas leyes. Sí. Y bueno, justamente uno que las personas a veces tienen que saber es cuando se produce el retiro de la vía pública a un vehículo. Y bueno, uno es cuando usted no tiene toda la documentación pertinente por la cual dice que ese vehículo le corresponde a usted, ¿verdad? Claro. Otra de las faltas muy graves es cuando usted conduce en estado de alcoholemia, o sea que le da alcoholemia positivo, o también de estupefacientes, otro tema también a tener en cuenta, y cuando usted pasa un semáforo en rojo. Esas son las faltas que dentro de lo que es el Código de Tránsito son faltas muy graves. Uh-huh. Y ahí se puede proceder al retiro de la vía pública del vehículo. Está claro. Entonces, esto también es muy importante que se supone que si usted tiene su licencia a conducir, usted tiene que saberlo. Se supone. Sí, claro, lógico. ¿Entiende? Sí, y ahí claro. Sí, pero bueno, vamos a suponer, usted tiene un buen pasar económico, entonces usted paga la multa. Pero yo entiendo
a mi modo de ver, que hay algunas provincias que lo están utilizando en algunos municipios, con sanciones ejemplificadoras. Es decir, que además que usted pague esa multa, ¿sí?, monetariamente, o en dinero, usted tiene que hacer un trabajo social. Sí. Bueno, Daniel, usted circuló en estado de alcoholemia, le dio 1.5, bueno, además de pagar esta multa, para retirar su vehículo, usted va a tener que hacer un trabajo comunitario. Usted durante una semana va a ir al geriátrico acá, o al hospital de escuela, y va a limpiar los baños durante una semana. Ah. Acuérdese cómo vamos a comenzar a tomar conciencia con respecto a cómo nos conducimos en la vida pública. Totalmente. Humbert, ha sido muy valioso su aporte, le agradecemos, le mandamos un saludo. No, por favor, usted y a sus órdenes. Muy amable. Ahí estaba Daniel Humbert, de la Coordinación de Educación y Seguridad Vial, y fue lo último. Muy importante lo que dijo Daniel, y bueno, trayéndonos un panorama general sobre lo que hablábamos, ¿no? Nos vamos despidiendo, siendo 11:59. ¿Te quedó algo más? ¿Querés aportar algo más? No, la verdad que muy buenos temas los que hemos tratado hoy. Sí. Salí con más aprendizaje. Gracias. Sí, hemos